Y en realidad la señora Patricia Benavides ha mentido al Perú, porque ella en primer lugar salía a todos los medios de comunicación diciendo que hay un informe donde hay una baja productividad de la señora Revilla y por tanto se le remueve del cargo, ¿no? Pero curiosamente, si ustedes recuerdan, señores periodistas, la señora Benavides todo lo decía de palabra, no lo decía pues con algún documento que sustentara su posición. Pues IDL tuvo esa información y se ha visto que la señora ha mentido. ¿Por qué? Porque el año 2019, de 271 casos que tenía, tuvo una productividad del más del 40%, y al año 2021 llegó a una productividad del 73%. Y es por eso que el portal de investigación IDL Reporteros pues saca una noticia sobre una supuesta injerencia de la fiscal Benavides para sacar a Bersabe Revilla. Estamos aquí en los estudios centrales de Exitosa con Juan José Quispe, abogado penalista del IDL, al cual le damos la bienvenida al programa. Buenas noches, abogado. Gracias por su tiempo. Katiuska, Pedro, buenas noches. Gracias a ustedes por la oportunidad. Doctor Quispe, buenas noches. Yo quiero un poco remitirme a lo que refirió la fiscal de la Nación, la fiscal Benavides, al inicio de este mes en un medio de comunicación, cuando ella menciona que el cambio de la doctora Revilla se da porque estoy poniendo orden en casa. Le estoy citando textualmente. Existía un informe de baja productividad, o de baja producción de los casos que investigaba. Como fiscal de la Nación que dirige la política de la institución, tengo que actuar con orden y firmeza. ¿Por qué esta aseveración de la fiscal de la Nación para IDL, institución a la cual usted también pertenece como abogado, no calza en una realidad palpable en el Perú, doctor Quispe? Mire, esta es una investigación que acaba de sacar IDL Reporteros, que es parte del Instituto de Defensa Legal, en donde después de que la señora Revilla es removida por la fiscal Patricia Benavides Vargas, se le cursó un pedido de acceso a la información pública, mire, el 26 de julio, y recién llegó estos días, y en donde en 3 carillas se le indicaba claramente que cuál era el nivel de productividad. Y en realidad la señora Patricia Benavides ha mentido al Perú, porque ella en primer lugar salía a todos los medios de comunicación diciendo que hay un informe donde hay una baja productividad de la señora Revilla y por tanto se le remueve del cargo, ¿no? Pero curiosamente, si ustedes recuerdan, señores periodistas, la señora Benavides todo lo decía de palabra, no lo decía pues con algún documento que sustentara su posición. Pues IDL tuvo esa información y se ha visto que la señora ha mentido. ¿Por qué? Porque el año 2019, de 271 casos que tenía, tuvo una productividad del más del 40%, y al año 2021 llegó a una productividad del 73%. Es decir, ¿dónde está el bajo nivel de productividad? Entonces, eso es lo que llama poderosamente la atención. Y otro hecho importante que da cuenta el portal de IDL Reporteros es que el año 2019, antes de que la señora sea examinada y convocada por la Junta Nacional de Justicia para ser fiscal suprema, ella había visitado a la doctora Revilla, porque IDL Reporteros se logra entrevistar con la doctora Revilla, y la doctora Revilla narra una situación bastante complicada porque tiene que ver con una inconducta funcional que, si la Junta Nacional de Justicia lo logra determinar, podríamos llegar a la destitución de la señora Benavides. ¿Por qué? Porque va al despacho de la señora Bersabe Revilla y le dice que su hermana, en pocas palabras, es inocente y que la OCMA ya había archivado este caso contra su hermana, y esto es, por decir, un refrito, ¿no? Es una persona que lo está hostigando, es un policía que lo está hostigando y que no tiene credibilidad su versión. Entonces, son hechos que marcan la posición de la señora Benavides, y además también porque hay una cierta cercanía de la señora Benavides, señores periodistas, con el Partido Aprista Peruano, básicamente con la gente ligada al señor Peláez Bardales. Ella trabajó con Pedro Chávarri,
trabajó el 2014 con Peláez Bardales José Antonio. También estuvo José Antonio Fernández Gerí, que está postulando a jefe de control del Ministerio Público, y su gerenta general, que la ha nombrado recién, también ha sido viceministra del Interior del gobierno aprista, y un nuevo fiscal supremo que ha nombrado también trabajó como adjunto de Peláez Bardales. Entonces estamos viendo que o el APRA se está recomponiendo dentro del Ministerio Público o hay un poder oculto por atrás, ¿no? Señor Quispe, ahora sobre el tema del bajo rendimiento que la fiscal le metió al país, hay una prueba técnica, ¿no?, para poder contrarrestar esa postura o esa declaración. Pero sobre esto que le dice a la señora Berzabe Revilla, mi hermana es inocente, doctora. Este señor Rosales la acosó hace mucho tiempo, pero el caso ya fue archivado en la OCMA. Eso fue lo que dijo. ¿Existe alguna forma de cómo comprobar este diálogo, si existió o no una grabación de repente? Porque si no sería, digamos, enfrentar verdades, ¿no? Así es, pero lo que puede ser es que se pueda visualizar las cámaras en donde la señora Benavides Vargas va y entra al despacho de la doctora Berzabe Revilla. Lógicamente que esas actuaciones tienen que estar registradas no solamente en cámaras, sino también en algún registro de ingreso o en algunas llamadas telefónicas. Eso lo tendrá que verificar la propia señora Berzabe Revilla, pero no dudamos de su versión porque es una fiscal que siempre ha demostrado ser una persona honesta y además, sobre todo, una lucha frontal contra la corrupción. Ahora, entendemos además, doctor Quispe, que esta información que IDL Reporteros ha propalado el día de hoy le sirve de insumo al gobierno para que pueda justamente agudizar mucho más el discurso contra la fiscal de la Nación, la que está liderando básicamente de forma mediática estas investigaciones contra el presidente de la República, Pedro Castillo. Y en ese sentido, calza perfectamente lo exigido el día de hoy por Aníbal Torres, el presidente del Consejo de Ministros, cuestionando a la Junta Nacional de Justicia por qué no le abren investigación y la sanción correspondiente para la fiscal de la Nación. Yo creo que es una infeliz coincidencia en el sentido de que lo que están haciendo ellos es traerse abajo a la señora Benavides porque está investigando debidamente, vamos a decir, con sus fiscales al presidente de la República y todo el entorno de la familia presidencial. Pero lo que no es cierto es que, o mejor dicho, lo que sí es cierto en este caso es que la Junta Nacional de Justicia debe dar una información más detallada en donde se le ha abierto una investigación preliminar por estos hechos, por el cambio de la fiscal cuando no tenía el informe de productividad y sobre todo porque cuando a una persona que es fiscal provisional, en este caso fiscal suprema, se le cambia por dos motivos, ¿no? El primero porque cumple su destaque, es decir, tiene una fecha de caducidad. Y el segundo es porque ha cometido una falta grave. Y la señora Revilla no había cometido ni lo uno ni lo otro. Entonces yo creo que lo que el partido de gobierno está haciendo de manera mala, a mí me parece con pésimo lenguaje, es que está diciendo en pocas palabras, investíguenos a nosotros, pero también investiguen a otras personas que han cometido actos de corrupción, como a la hermana de la señora Benavides, la cual la investigación que estaba llevando la señora Berzabe Revilla daba cuenta de dos casos que prácticamente son cerrados para el Ministerio Público y que podrían llegar a una condena hacia la hermana de la fiscal de la Nación en un eventual juicio oral. Así es. Yo quiero recordar que existe también una denuncia constitucional que está planteando el partido político Perú Libre justamente por este caso, ¿no? Por la remoción de la fiscal Berzabe Revilla y por el caso Cuellos Blancos del Puerto. Repito, lo de Cuellos Blancos del Puerto hemos conocido por los actores protagonistas, Pablo Sánchez, que esto ya tiene una explicación. Entonces, ¿esta denuncia va teniendo cuerpo contra la fiscal según esta investigación de IDL Reporteros? Mire, vamos a hacer la ponderación y las coincidencias. En primer lugar, cambia al equipo o parte del equipo de los Cuellos Blancos del Puerto que investigan, de fiscales, ¿no? Y por otro lado dice, yo le cambio a la señora Berzabe Revilla, pero ella no tiene nada que ver con investigar a los Cuellos Blancos. Un momento, la señora Berzabe Revilla
es de la segunda Fiscalía especializada en investigar a funcionarios públicos que cometen delitos de corrupción. Y básicamente entre los funcionarios públicos están jueces, fiscales y demás otros funcionarios. Entonces también ve a jueces y fiscales, pero lo que yo quiero llamar la atención es otra infeliz coincidencia, señores periodistas. La señora Betsabé Revilla también estaba investigando en la carpeta 7-2020 a una presunta organización criminal enquistada en el Poder Judicial y el Ministerio Público de Amazonas, donde tiene a 30 investigados, entre jueces, fiscales, abogados, autoridades, policías, políticos, ¿no? Por hechos de corrupción. Y entonces estaba a punto de formalizar la investigación preparatoria porque ya estaba acabando, y con eso venían las detenciones preliminares de expresidente de Junta de Fiscales, de actual presidente de Junta de Fiscales, de un expresidente de Corte Superior, de jueces superiores. Entonces, daría la impresión, si uno hace un análisis de todo esto, que la fiscal de la Nación, pues coincidentemente, no quisiera que se investigue a magistrados, ¿no? Tanto de cuellos blancos como magistrados que cometen delitos de corrupción. Claro, y entendemos que usted califica de infeliz coincidencia estos hechos encontrados por la investigación de los reporteros, porque de una u otra manera le sirve de insumo al gobierno para que pueda seguir apuntalando la estrategia de desprestigiar al mensajero, para que de esa forma deje sin efecto las investigaciones o alterar mucho más los ánimos que se encuentran caldeados en las calles, buscando cierto rédito político, protección por parte de la población. Pero doctor Quispe, antes de continuar con usted, por favor, quiero que nos permita ir rápidamente con nuestra compañera Evelyn Guaire, que tiene información en vivo a continuación. Seguimos aquí en entrevista con Juan José Quispe, abogado penalista del IDL, por esta investigación que ha presentado IDL Reporteros el día de hoy sobre la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Y yo quería hacerle una pregunta. El día de hoy estuve en entrevista con Nicolás Lucar, el fiscal Rafael Vela, que también ha dicho que no hay que politizar esta investigación contra la fiscal, que no ven ningún tipo de acto que podría ser sospechoso, ¿no? También Pablo Sánchez, mediante comunicado de prensa, ha dicho de que es falso que la fiscal quiera desarticular el equipo especial de los cuellos blancos del puerto. La fiscal que renunció, Fanny Quispe, también dijo que no quiere que se politice su renuncia. Entonces, si efectivamente la fiscal Benavides ha cometido un acto de injerencia contra la fiscal Betsabé Revilla, ¿por qué estos fiscales no levantan la voz de protesta? ¿Por qué estos fiscales están permitiendo que esto pase? Mire, yo tengo una lectura ahí bastante interesante, en el sentido de que yo creo que cuando ya uno cambia de jefe, se olvida del anterior, ¿no? Entonces, y si uno se quiere mantener en el puesto, pues tiene que decir que no pasa nada acá. Pero yo creo que el Ministerio Público debería ser claro en todas sus instancias para verificar y para dar a conocer a la opinión pública de que, si bien es cierto, no se trata de personas, pero también es cierto algo muy claro, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, que en una audiencia de prisión preventiva, en un juicio oral, el señor Domingo Pérez vaya después un fiscal nuevo o vaya un adjunto. Entonces también se debe a las personas, y no es que uno no pueda decir, oiga, no, esta persona se puede ser cambiado como un fusible y el otro va a trabajar de la misma forma. Yo le pongo el ejemplo por el caso de los Sánchez Paredes, ¿no? Del señor Fran Almanza, el fiscal superior. Un fiscal que en pleno juicio oral lo saca. El que viene tiene que leer tomos y tomos de expedientes. No sabemos si tiene la expertise, la experiencia o no. Y va a entrar a una etapa final del caso, en donde es la etapa ya más compleja para lograr la condena o no de las personas. Entonces, en el fondo yo pienso que sí se debilita como abogado litigante, le digo, cuando hay cambios de fiscales, cuando hay cambios de jefes de despachos fiscales, cambia el ritmo, del trabajo que tiene cada fiscalía, ¿no? Exactamente, coincido con usted en ese punto. Y ahora, llevando al parte del litigio, del abogado litigante, doctor Quispe, dígame. Entrando a la coyuntura, ¿existe o encuentra usted como abogado penalista suficientes fundamentos para que se pueda dictar prisión preventiva contra José Medina, el alcalde de Anguía,
y contra Jennifer Paredes, la cuñada del presidente y hermana de la primera dama? Mire, yo creo que sí. No creo, estoy seguro que sí. ¿Por qué? ¿Cuáles son los fundamentos que encuentra usted? A ver, como dice el 268 del Código Procesal Penal, que establece los requisitos para la prisión preventiva, adicionalmente dos requisitos más, les voy a explicar. El primero son la sospecha grave en el delito. La sospecha grave en el delito, creo que la Fiscalía en demasía, con documentos, con declaraciones, con voucher, etcétera, ha logrado demostrar que sí hay sospecha grave en el delito, ¿no? En estas licitaciones, en cómo se hacían empresas de fachada, en cómo salió un decreto dado por el presidente de la República que favorecía básicamente a un pueblo tan pequeño y tan olvidado como Anguía, pero que le daba mayor recurso que a una fiscalía, que a una municipalidad distrital de cualquier provincia del país o región del país. Y el segundo elemento que todos los analizamos, los abogados, es la prognosis de pena. Ha pedido 23 años, supera los 4 años. El tercer elemento es el elemento que, y en eso discrepo con la defensa del señor Pedro Castillo, cuando dice, voy a probar con arraigos que mi patrocinado tiene arraigo familiar, arraigo domiciliario, arraigo laboral. No es cierto, porque el peligro procesal que establece el 268 no solamente se refiere al peligro de fuga, sino también se refiere al peligro de obstrucción en la averiguación de la verdad. Y en este caso, la Fiscalía, según los acuerdos plenarios, según las casaciones que establece, tiene que demostrar o lo uno o lo otro, o los dos. En muchos casos la Fiscalía logra demostrar peligro de fuga y de obstrucción a la justicia. En otros casos no puede demostrar peligro de fuga porque tiene arraigo a la persona, pero sí logra demostrar el peligro de obstrucción. Y el hecho de que esta chica haya tenido un seguimiento por parte de la DIVIAC, ojo, seguimiento legal, no es ilegal que la DIVIAC haya estado porque ya estaba en investigación. Entonces, desde que vino de Cajamarca, entró al Palacio de Gobierno, están los GPS en las camionetas, está el GPS de su celular, nunca salió de ahí, y luego al día siguiente sale con una representante de una comunidad, una líder de una comunidad, y luego se presenta en la Fiscalía. Eso ya no es que yo me pongo a derecho. Yo me pongo a derecho en el mismo día, me dejo capturar y bueno, no pongo resistencia, y con eso estoy demostrando que voy a someterme a la acción de la justicia. Pero doctor Quispe, en ese sentido, el haberse mantenido escondida en Palacio de Gobierno agrava su situación y por ello podría haber una situación de peligro de fuga. No, eso se llama peligro de obstaculización o obstrucción, ¿no? Eso es lo que va a ahondar más el día de hoy. Los otros requisitos que no se mencionan, porque generalmente a veces los abogados solamente mencionamos los tres, es el requisito de la necesidad y la proporcionalidad de la pena, ¿no? La necesidad de la pena, es decir, ¿por qué es necesario que se le imponga una prisión preventiva y no una comparecencia con restricciones? La prisión preventiva lo están poniendo acá según la Fiscalía. ¿Por qué? Porque hay la necesidad de que ella, como tiene cercanía al presidente de la República, la señora primera dama, y sobre todo contactos con otros miembros de la presunta organización criminal, ya se ha tenido las llamadas telefónicas con Juan Silva, pueda obstaculizar, pueda amenazar a los empresarios que fugieron de testaferros. Hay una necesidad de que esté en la cárcel. Y lo otro, en lo que sí yo voy a discrepar un poco, y quizás de repente el día de hoy veamos que no sean 36 meses, porque para mí ya tiene un caso hecho la Fiscalía, ¿no? Sería bueno, yo creo que 18 meses donde la Fiscalía ya tenga el caso, formula su acusación y esté llevando a un juicio oral no solamente a Jennifer Paredes, al alcalde de Anguía, sino a todos los que están conformando esta presunta organización que, desde mi perspectiva, es un caso cerrado, ¿no?
Así es, y con todo lo que usted ha expuesto, sin contar los ministros, sin contar los sobrinos prófugos, yo quiero plantearle esta pregunta. ¿Alcanza directamente el presidente Castillo? Lo que dice la defensa es, bueno, con los ministros nos lavamos las manos porque yo no puedo saber lo que hace mi gente cuando yo estoy en Palacio de Gobierno. Pero ya cuando hablamos de gente tan cercana como tu hija, tu esposa, tus cuñados. Por favor, yo quiero que usted esto me lo responda tras la pausa porque ya nos gana el tiempo y seguimos con usted, Juan José Quispe, abogado penalista del IDL. Muchas gracias, 7:59. No se mueva. Señor Quispe, por favor, le pediría que nos responda sobre si esto llega al presidente Pedro Castillo con todos los indicios y el sustento que tiene la Fiscalía que ha expuesto, incluso con pruebas, ¿no? Con declaraciones corroboradas. Mire, definitivamente que nuevamente estoy en desacuerdo con lo que dice la defensa. Bueno, tiene que defender al presidente de la República, pero lo cierto es que todos los caminos van hacia el presidente de la República, ¿no? Los decretos de urgencia, los ministros que nombra, como Juan Silva, ahora como el ministro de Vivienda, de Transporte, Heiner Alvarado, ¿no? O sea, ya no tenemos un grupo de chotanos, ahora tenemos un grupo de chotanos, amazonenses y chiclayanos, ¿no? Exitosa. Y definitivamente que, como en el juicio de Fujimori, señores periodistas, no van a pedir que salga pues una prueba escrita donde diga, acá está la orden para robar, acá está la orden para hacer estos negocios. No va a haber. Todos los procesos de estas características generalmente se dan por prueba indiciaria. Y la prueba indiciaria es la prueba base para condenar a las personas también, además cuando no hay prueba directa o no hay prueba testifical. Entonces, los indicios nos están conduciendo ineludiblemente al presidente de la República, porque no solamente está la familia de él, como son sus sobrinos, sino está la familia de su propia esposa, donde están sus cuñados del presidente de la República, inmersos en todo este tipo de una presunta organización criminal que desde un inicio, ¿no? Han comenzado con las licitaciones desde el año 2021, el año pasado, desde julio, agosto, septiembre, hasta el mes pasado, en donde las licitaciones son bastante fuertes. Acuérdense ustedes las de Petroperú, acuérdense las de Anguía, ¿no? ¿Y por qué se fueron declarados nulas si eran lícitas? Ahí está la respuesta. Entonces, la prueba indiciaria va a ser una prueba importante que va a tener que desarrollar el Ministerio Público, en donde el presidente de la República, pues, a pesar de que diga y nos siga señalando que él no tiene nada que ver. O que no hay pruebas. Y nosotros le tenemos que decir, existen pruebas indiciarias y los indicios lo conducen a usted, señor. Pero lamentablemente, como en su momento refirieron, que ahí se refleja claramente que el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, es un juez civil y no es juez penal y no maneja sus criterios técnicos por las cuales muchas veces se encausan diligencias preliminares que devienen luego investigaciones preparatorias. Doctor Quispe, yo quiero cerrar por mi parte la entrevista preguntándole sobre esta intención del presidente de que se tenga que dar de baja al coronel de la policía Harvey Colchado, el personaje que ha sido puesto dentro del centro del ojo público debido al rol protagónico que ha cobrado dentro de estas investigaciones y búsqueda de los prófugos de la justicia del entorno presidencial. ¿Es válida la percepción del presidente de que se ha vulnerado, de que se amedrentó, hay un abuso de autoridad, de que hay irregularidades en la manera como es que la Fiscalía o Harvey Colchado directamente ha intervenido en Palacio de Gobierno cuando se pretendía detener a Jennifer Paredes? Mire, ahí también hay una mala percepción de la defensa del señor Pedro Castillo. En primer lugar, el doctor Espinosa Saldaña, ex magistrado del Tribunal Constitucional, nos ha ilustrado la otra vez en una entrevista, justo con Nicolás Lucar y el abogado del señor presidente, en donde le dijo en su cara, sabes que el presidente la única inmunidad que tiene es como persona, pero no hay inmunidad al Palacio de Gobierno. La única inmunidad donde no puede entrar con orden judicial es en una embajada. Ya lo dijo el presidente del tribunal. Y lo otro, de poner una denuncia contra el señor Colchado, lógicamente que están ardidos por la forma como el señor Colchado ingresó junto con el Ministerio Público. También es falso
que sea solamente el fiscal quien ingrese. El fiscal ingresa junto con la DIVIAT. Ustedes han visto los operativos en donde se van a hacer extracciones, se van a buscar que entre solamente el fiscal. Nunca. Hemos visto que para eso existe un apoyo y la policía es el apoyo del Ministerio Público. Entonces, querer denunciar, eso sí hay que llamar la atención, señores periodistas, querer denunciar al señor Colchado, donde un inspector de la policía depende del comandante general de la policía y el comandante general depende del presidente de la República y del ministro del Interior, estamos hablando de que internamente en la policía sí cabría la posibilidad de que se saque al señor Colchado de esta investigación, lo cual no deberíamos permitir porque es una persona que está demostrando efectividad y sobre todo honestidad que tanta falta hace en el país. Eso, yo quiero cerrar nuevamente con el caso de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Si se abre una indagación, una investigación y efectivamente tuvo injerencia con la remoción de la fiscal Bersabe Revilla para favorecer a su hermana, la jueza Emma Benavides, y lógicamente esto se comprueba, no da la talla, no debería ser la fiscal de la Nación. Lo que me preocupa es qué pasaría con el equipo especial que dirige la fiscal Marita Barreto, con el equipo de la Policía Nacional y con los casos que ya van tomando forma, ¿no? El caso de Villarán, Keiko Fujimori, Cuellos Blancos y que ya tiene un sustento sólido como usted lo ha expuesto. ¿Qué pasaría con este cambio dentro de la cabeza de la Fiscalía? Mire, si yo creo que ingresar a una persona que reemplace a la señora Patricia Benavides Vargas, creo que no destruiría lo que se ha venido logrando hasta estos momentos. Sería pues cosa de locos, ¿no? Hacer otros cambios. Dejémosle lo que está funcionando hasta este momento, ¿no? El señor Vela con Odebrecht, el señor Domingo Pérez, la señora Marita Barreto está funcionando efectivamente, pero también hay que investigar a otras personas que efectivamente tienen que ser investigadas y que son magistrados y que son de la Fiscalía y del Poder Judicial. Eso no tiene duda alguna. Bien, doctor Juan José Quispe, muchas gracias por la comunicación alcanzada. A usted las gracias. Buenas noches.